Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. No nos echemos a morir, no ha pasado nada del otro mundo. Me refiero a la derrota de Chile. La Copa América continúa intacta. Las posibilidades de Chile. No pudo frente a Uruguay, es cierto. Pero Chile tiene las exactas posibilidades que tenía hoy antes del partido. La Roja cayó por 1-0 en el Maracaná. Frente a un rival que es muy directo siempre, que no nos gusta perder. Es verdad. Un duelo intenso, completo. De principio a fin bastante intenso. Todos lo vimos, aunque sea a ratos los que estábamos ocupados, estábamos trabajando a esa hora. Chile controló bastante la pelota, gran parte del partido, tuvo ocasiones claras, le sacaron Jiménez, me parece que el central uruguayo saca una pelota de la raya prácticamente. Chile pudo marcar la diferencia antes. La más clara fue justamente ese cabezazo de Paulo Díaz, que le decía yo, que la saca Jiménez de la línea. Pero claro, usted sabe que los uruguayos, todos sabemos que tienen a Cavani iba a decir a Forlán, porque todavía no nos acordamos de él. A Cavani y a Suárez, por supuesto. Y bueno, y una pelota que dejamos solo a Cavani, digo que dejamos porque nos sentimos todos jugadores en el área, a jugadores de esa envergadura no se la dejan solo. Pilló el mal parado la defensa y ahí está. Cavani nos vacunó. Pero un momento, hay una cosa, yo escuchaba recién a Gary, el capitán, y decía, nos gusta jugar con presión. Jugar contra Colombia, probablemente donde aparentemente es más difícil, le hace mejor a esta generación, yo estoy de acuerdo. Porque la otra capaz que hubiéramos entrado confiados y nos hubiesen ganado. Bueno, la Roja trató, buscó de llegar al empate, no pudo y ganó Uruguay 1-0. Chile frente a Colombia, Uruguay enfrenta a Perú. El problema es que jugamos un día antes y ahí un día menos de descanso, eso influye muchas veces en estos torneos cortos. En este partido se extrañaron algunos titulares, claro, Vidal siempre se va a extrañar, Gary Medel, que salió lesionado, también se hizo falta probablemente al final, cuando había que meterle más diente apretado. El técnico chileno, en todo caso, Rueda, probó a otros jugadores, aunque Chile tenía todo para ganarlo, pero hay que ver el vaso medio lleno porque Chile buscará el viernes su clasificación a semifinales de la Copa América enfrentando a Colombia el viernes a las 7 de la tarde. Los mismos jugadores llaman a la tranquilidad y a mantener las esperanzas en esta generación dorada que todavía tiene todo para revalidar el título. Vamos a la pantalla con la pregunta del día, que es un tema totalmente distinto, que nos tiene ocupados ya por cuarta semana. Hemos tenido que los protagonistas, tanto del Colegio de Profesores como del Ministerio de Educación, nos referimos a esta paralización. Y hay una acusación del oficialismo y de alguna manera hoy día la vocera también lo hizo ver de esta forma. Y queremos ver cuán de acuerdo están ustedes. ¿Creen que la continuidad de este paro de los profesores obedece a una motivación política por parte del presidente del gremio, como dijo la vocera de gobierno? ¿Sí o no? Está planteada la pregunta. Recién yo estaba haciendo esta introducción con el fútbol y dudé con un nombre porque se me cruzó Forlán y el nombre claramente era Suárez. ¿Y sabe quién me ayudó? Me ayudó un futbolero que tenemos esta noche, no venimos a hablar de fútbol, el ex canciller, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Cómo le va, Heraldo? Muy buenas noches. Buenos días, buenas noches. Estábamos conversando de fútbol antes de entrar porque yo sé que es muy futbolero, dices que es goleadorazo. Bueno, ahí le hacemos empeño. Sí, pues así es. Bueno, ¿vio el partido? Sí, sufrió. Lo vi, sufrimos porque siempre queremos ganar. Y pensábamos que esta vez se podría, pero bueno, nuestro entrenador fue cauteloso, sacó algunas piezas importantes. Yo eché de menos, después de la salida de Medel, la entrada de Lichnowsky no está a la altura de la fuerza de Medel. Y bueno, faltaron algunos jugadores, sí, pero bueno, la revancha la tendremos frente a Colombia. Sí, totalmente. Está todo en la posibilidad intacta, eso es lo mejor. Sí, exacto. Somos un poquito medio... Dependemos de nosotros. Somos medio maníacos. Pero sí, realmente pasamos de la euforia de la Plaza Italia a la eliminación y no han pasado ninguna de las dos cosas todavía. Ahora los uruguayos no hicieron muchas cosas, francamente, porque tuvieron una oportunidad en el segundo tiempo y marcaron el gol. A la uruguaya, po. Sí, exactamente. Después se echaron al suelo con foul, pretendidos. Bueno, pero tienen un libreto que lo saben usar muy bien ellos, que también tiene su mérito. Así es. Vamos a hablar de otro país, de otros hermanos latinoamericanos, ciudadanos, nos referimos a los venezolanos. La semana pasada, a fines de la semana pasada, vimos ahí en Chacayuta una suerte de incidente con... Se aglomeró mucho venezolano que quería entrar a nuestro país y hubo algunos problemas, se solucionó.
Pero hoy se ha sabido, que entiendo que el diario oficial de hoy aparece publicado, es el de hoy, ¿no? Sí. Ayer. O ayer. La visa, que esto que los ciudadanos venezolanos van a necesitar visa consular. Es algo muy parecido a lo que necesitan los haitianos para entrar a nuestro país. ¿Qué le parece a usted eso como ex canciller y como conocedor de la política internacional? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que resolver una situación humanitaria aún pendiente porque hay muchas familias y mujeres y niños que están todavía en la frontera y esa es una situación humanitaria, es una situación extraordinaria que requiere también medidas extraordinarias y por lo tanto yo creo que ahí hay una cuestión que no podemos dejar de lado. Son menos familias que hace unos días atrás, pero todavía hay niñas y hay niños y hay mujeres que están en tiendas hechizas y eso a la intemperie. Yo creo que es necesario buscar una fórmula de refugio, esa posibilidad existe, o bien agilizar los trámites de modo que puedan salir de esta situación. Ahora, la visa que se ha impuesto es una visa que refleja... ¿Es discriminatoria? A ver, es discriminatoria como lo es la fijación de visas consulares para varias otras nacionalidades. Eso ha ido en aumento. Cuba, por ejemplo, requiere visa consular. No se puede embarcar uno como turista y llegar a Chile como varios países latinoamericanos. República Dominicana también. ¿Pero es por reciprocidad en el caso cubano? ¿Quienes nos piden visa a nosotros? Bueno, sí, pero no en el caso de República Dominicana. República Dominicana es una excepción. Y luego también el caso de Haití, ahora se suma Venezuela. Ahora lo contradictorio es que nosotros hemos tenido como gobierno una actitud muy de promoción de una preocupación humanitaria por parte de Chile, sin embargo tenemos esta situación donde le imponemos una visa consular. ¿A qué es lo que lleva a eso cada vez que lo hemos hecho? A que si hay una presión, que la hay, porque aquí el problema... En definitiva, es el régimen de Maduro que está obligando a tantas salidas. Estamos llegando a 4 millones. Sí, eso dijo ACNUR la semana pasada. 4 millones de venezolanos han salido de su país. Lo que pasa es que al imponer una visa consular, eso significa generalmente que las personas tratan de entrar ilegalmente y particularmente por pasos no autorizados. Entonces lo que va a suceder probablemente es que no van a entrar por Chacayuta, se van a ir a dar un rodeo y van a entrar por Colchane, por algunos otros pasos o pasos que no estén habilitados. Y esa es una situación mucho más riesgosa para quienes intentan eso y evidentemente muy difícil de controlar. Así que yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que se está tratando de enfrentar una situación, pero generalmente cuando se impone una visa, cuando hay presión inmigratoria, esta es la situación que se va a producir en definitiva. Claro, porque es evidente, está ahí sobre la mesa el dato que haitianos y venezolanos son de las dos probablemente, junto con los colombianos, pero más estos dos países de origen de la mayor cantidad de migrantes de nuestro país en el último tiempo. Entonces, sí, ahora son los venezolanos. Son los venezolanos. Entiendo que hay una cifra que habían dado que estaba en el 2017, llegaron 113.000 personas y en el 2018 bajó a... Esto en el caso de los haitianos, con la visa que se les puso, a 40, un poquito más de 40.000, claro. Es decir, tiene efectividad, pero ¿qué es lo que buscamos con esta efectividad? Bueno, seguramente lo que pasó es que el gobierno debe haberse sentido quizás un poco asustado porque las cifras que me han contado que habrían entrado de venezolanos durante este primer semestre del 2019 habrían superado los 100.000. No estoy seguro de esta cifra, pero si fuese así, evidentemente entonces que llevaron a esta decisión de imponer esta visa. Pero lo que necesitamos como país, a su juicio, es ordenar la inmigración o frenar la inmigración. No, ¿cómo va a frenar la inmigración, Matías, tiene que ser ordenada y tiene que ser regulada, sin lugar a dudas. Ahora, en Chile hay una situación bien particular. La gente como que tiene temor a la inmigración, pero por otra parte tiene una buena opinión de los migrantes. Entonces, migrantes, la experiencia de mucha gente personal con los migrantes es buena, pero hay temor sobre una inmigración, porque cuando es una inmigración muy masiva y repentina, crea una situación que es bien distinta si la migración es gradual.
Y esa es una de las cosas que creo que a las cuales nos enfrentamos. Si esto fuera en un tiempo más prolongado sería distinto, pero lo que hay es una situación humanitaria. Esto es producto de la situación que conocemos en Venezuela. Esta medida que pone el gobierno de pedir esta visa consular a ciudadanos venezolanos, dada la situación que usted mismo describe, ¿le parece razonable, prudente? Bueno, a mí me parece que es una medida que refleja la preocupación del gobierno, pero no lo que ha dicho en términos de su preocupación humanitaria, porque si fuera una preocupación humanitaria, aquí estaríamos abriendo las puertas y no poniendo trabas, porque esto lo que va a significar es trabas. Sí, entonces es una situación contradictoria por parte del gobierno. ¿Y usted qué haría si le tocara tomar una decisión, si estuviera en el gobierno? Porque son dos cosas, regular y ordenar, pero ser también empático humanitariamente son dos cosas que no siempre juegan a la par, pero las dos son importantes. Bueno, no estoy en el gobierno y no le voy a dar recomendaciones al gobierno, me parecería presuntuoso de mi parte. ¿Comprende usted la dificultad en que está el gobierno? Ah, sí, por supuesto. Siempre hay que equilibrar este tipo de situaciones. Cuando uno está en el gobierno, cuando uno tiene liderazgo, hay que tomar decisiones difíciles, que por un lado o por otro pueden generar críticas. Uno no puede estar siempre bien con la opinión pública en ambos lados. Por el lado humanitario, de una política hacia Venezuela, y por otro lado de la gente que dice, bueno, mire, frenemos esta inmigración. No se puede estar en los dos lados y sacar beneficios de ambos. Qué buen punto el que toca, y me quiero ir virando hacia otros temas más políticos, aprovechando su presencia y su calidad de presidente de partido. El otro día escuchaba un seminario, la ponencia de un exministro, René Cortázar, y hablaba, era economista o ingeniero, y hablaba sobre la calidad de las políticas públicas, y él daba una serie de medidas, de razones y evidencias por lo cual habían decaído en la calidad de las políticas públicas en los últimos años en Chile, y una de las conclusiones que él sacaba es que los políticos, la clase política, se ha tornado a tenerle miedo a la opinión pública, a no ser popular, a no quedar mal con nadie, entonces es un poquito medio extinta. Y los políticos, decían, los liderazgos requieren a veces parecer pesado en el corto plazo, pero pensar en el mediano y largo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. Uno tiene que asumir los riesgos de liderar, porque si no, entonces uno gobierna con las encuestas. Basta con saber más o menos dónde está la opinión pública y yo me voy allá. Francamente, de repente uno tiene que tomar medidas que son aparentemente impopulares, o pueden ser hasta impopulares, pero si uno tiene una visión de mediano y largo plazo, que eso es bueno para el país, hay que tomar esas medidas y asumir el costo. ¿Y ustedes concuerdan que la clase política chilena, más allá de quién, ha caído un poco en esto de temerle a las redes sociales, temerle a parecer impopular? Probablemente sí, porque como las redes sociales están tan importantes y las opiniones de las encuestas, que están generando las encuestas, hemos estado ya 2 semanas hablando de la encuesta de CEP y todavía seguimos hablando y analizándola más en profundidad, y después sale a la academia y viene la otra, y pareciera que el ciclo político se guía por las encuestas. Yo creo que hay que pensar en el largo plazo, y de repente hay algunas cosas que pueden aparecer impopulares a corto plazo. Bueno, si uno tiene un cierto camino de liderar en términos del bienestar del país, creo que al final la gente puede valorar eso también. O sea, valorar el que uno tenga la capacidad de decir no. Mire, pese a que digan las encuestas, yo estoy a favor de cierta política, digamos, aunque parezca impopular a corto plazo. A largo plazo puede consolidar liderazgos y credibilidad en la clase política. Quiero aprovechar también su presencia para evaluar una visita que yo siento que no ha terminado aún, la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. No ha terminado a Venezuela, aunque se fue de Venezuela, porque terminará el 5 de julio cuando entregue el informe final. Y estamos ahí en un interregno que ha sido bien incómodo para la expresidenta Bachelet. Yo solamente pienso en José Miguel Vivanco, presidente de Human Rights Watch, director, donde dice, esta es la típica visita que agradecen mucho los tiranos, porque no le dijo nada, porque le sonrió igual a él que a la oposición, a Maduro como a Guaidó, pareció muy ecuánime, parece que hizo algunas críticas al irse. ¿Cómo evaluó usted esta visita de Michelle Bachelet? No, yo la evalúo positivamente, porque en primer lugar visibilizó aún más la situación de Venezuela. En segundo lugar, yo creo que ella visibilizó la situación de atropello de los derechos humanos. Que se haya reunido con autoridades del gobierno de Maduro, bueno, eso era inevitable. Después de todo, habían sido ellos los que habían autorizado la visita. En tercer lugar,
no había visitado una autoridad, una alta comisionada, desde hace muchos años que no iba a Venezuela. Durante todo el periodo del anterior alto comisionado, Said al-Hussein, él pidió varias veces ir y nunca se le autorizó. Vivanco dice que desde el 2008 que él no lo dejan entrar. Bueno, y estuvo detenido la última vez en Caracas. Ahí habla de lo difícil bueno, que es. eso es evidencia de que aquí hubo algo significativo, de estar no solo con las autoridades del gobierno de Maduro, sino que estar con la oposición, con Guaidó, con las familias de las víctimas y además, y lo más importante creo yo, es establecer las bases de una oficina del alto comisionado, de la alta comisionada en Caracas, que va a tener la facultad de poder ir a las cárceles, de entrevistarse con los presos, etcétera. Ahora, que no vayan altos comisionados o representantes de entidades internacionales en defensa de los derechos humanos a Venezuela y que lo haya logrado la ONU a través de Michelle Bachelet, habla de un logro, pero también en una de esas habla de que hubo que negociar con Maduro, que hubo que negociar con la dictadura, y eso también puede jugar en contra del liderazgo del expresidente. Pero Matías, siempre en estas circunstancias hay que negociar. Yo estoy seguro que no fue casual que el régimen de Maduro haya liberado a 21 personas justo antes de la visita de la presidenta Bachelet, o de la alta comisionada. Y tal vez ella le solicitó que liberara más presos políticos, de hecho lo dijo. Le dijo, he pedido que a las personas que han protestado pacíficamente y cuyos derechos cívicos o políticos han sido violados y que están presos, sean liberados a la brevedad. O sea, lo dijo eso públicamente. A mí no me extrañaría que pasando un tiempo prudente, ojalá, otros presos políticos pudieran ser liberados. De modo que esto siempre es un juego se negocia, de equilibrio, es el realismo político. Exactamente, porque ella no tiene el poder de imponer nada. ¿Y no sería políticamente más potente que Michelle Bachelet, en cuanto a alta comisionada de derechos humanos, diga yo quiero ir a la cárcel, no la dejo, bueno, yo voy a ir, si quieren prohíbamelo, que sea más impactante? Debe haber dependido de la negociación previa, de qué es lo que ella iba a hacer. Ya debe haber sido urticante para el régimen de Maduro que se reuniera con Guaidó, que se reuniera con las ONGs, que se reuniera con las familias y escuchara los testimonios que ella escuchó y que dijera lo que ella dijo en esas reuniones, pese a que no había prensa. Todo aquello tiene que haberle resultado muy incómodo al régimen. Entonces estas cosas siempre se negocian. Claro, hay algunos costos. Algunos pueden decir, bueno, se reunió demasiado con autoridades del régimen de Maduro. Pero por otra parte el propio Guaidó ha valorado su presencia y creo que eso es el balance que hay que hacer y que se va a reflejar en el informe final que va a presentar al Consejo de Derechos Humanos. ¿Y no teme usted que pueda ser muy ONU esta declaración? Es decir, muy equilibrada, moderada, mesurada. Recordemos que en el Consejo de las Naciones, en el Comité, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están divididos por lo pronto. China y Rusia no están por darle una crítica directa y profunda a Venezuela, sí los otros. Sí, pero ella no presenta este informe ante el Consejo de Seguridad, lo presenta ante el Consejo de Derechos Humanos cuya base está en Ginebra. Y creo que hay que tomar en cuenta lo que dijo la alta comisionada ya en el preinforme. ¿Qué es lo que dijo en el preinforme? Dijo que su oficina había ya constatado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinatos, torturas, prisión política. Eso es lo que dice ya en el preinforme. Difícilmente vamos a tener un informe final que desdiga lo que se ha dicho en el preinforme. De modo que tratará quizás de decir, bueno, las sanciones económicas de Estados Unidos han agravado la situación humanitaria que vive Venezuela. Tratará de balancear por ese lado, seguramente, me estoy especulando. Pero desmentir lo que ella ya ha dicho, es un atropello sistemático de los derechos humanos, yo lo dudo seriamente. Lo voy a pasar por otro tema que es relevante, porque no lo tenemos muy seguido aquí, Araldo Muñoz, presidente del PPD. Bueno, cuando me invite, vengo. Yo siempre, imagínense, buscamos siempre buenos invitados para la noche, para tener una buena conversa hasta ahora. Un día de lluvia, es rico estar, me imagino, gente en su cama escuchando una conversa de varios temas. Y uno de ellos es su socio o ex socio, porque hoy día no tiene ninguna sociedad, la Democracia Cristiana, pacta un protocolo preliminar en una de las reformas claves, que es la tributaria. Ha tenido muchas críticas de otros demócratas cristianos, pero la DC marcando un rumbo, haciendo acuerdos con el gobierno para sacar adelante
cediendo, pero seguramente recibiendo también y pudiendo influir. El PPD, frente a estas grandes reformas, ¿qué nos puede contar? ¿En qué papel están ustedes? Bueno, a ver, es siempre importante hacer política, tener diálogo, y eso es significativo, pero claro, depende de qué política se haga. Yo no estoy de acuerdo con lo que la democracia cristiana ha firmado con el gobierno, porque en definitiva no hay nada nuevo que ya no hubiésemos sabido. La integración del sistema tributario. Con la integración, que es lo fundamental, no hay ninguna evidencia que las compensaciones vayan a estar a la altura de los 800 millones que se van a dar al 1% más rico del país. Todo aquello, a mí me parece que simplemente no hay ningún avance de lo que ya conocíamos. Ahora, tú me hiciste una pregunta, ¿qué es lo que está haciendo el PPD frente? PPD? Porque no es la única nosotros reforma. Estamos trabajando en una propuesta que esperamos tener lista a la brevedad sobre la reforma previsional, que nos parece que lo principal para la opinión pública, para la ciudadanía, no es la reforma tributaria, es la reforma de pensiones, para tener pensiones dignas ahora y no esperar 40 años, que es la propuesta original del gobierno, para que suban las pensiones para la clase media. ¿Y cuáles son los ejes de su propuesta? Bueno, estamos trabajándolo ahora. Yo recibí una llamada del presidente de la República hace como una semana atrás, quizá un poquito más, para decirme que se estaba llegando a un acuerdo con la democracia cristiana y preguntándome acaso nosotros estaríamos disponibles. Yo le dije, mire, presidente, primero yo tengo que enterarme de los detalles. Y bueno, ahí me contó algunas cosas. Yo le pregunté respecto al 4%, si es que el manejo que haría esta entidad estatal autónoma incluiría un acceso de las AFPs a ese 4%, y me dijo terminantemente que no. Entonces le dije que nosotros íbamos a analizar eso, que teníamos a nuestros expertos, a nuestros parlamentarios, y que una vez que tuviéramos una posición se la iba a comunicar, pero no me parecía que era positivo para él el que yo fuera invitado a algo y le tuviese que decir que no. Así que nosotros estamos bastante avanzados en una propuesta nuestra respecto a este 4%, que nosotros creemos que debiera ser en definitiva un 5,5%, que un 1,5% debiera ser exclusivamente solidaridad. Un seguro. Esa es la discusión, si seguro o cuentas nocionales, que es otra posibilidad que estamos discutiendo. Puede ser seguro, yo no lo excluyo, pero lo importante es que haya aquí una dimensión clara de solidaridad intergeneracional. ¿Para qué? Para que suban las pensiones ahora para la clase media, más allá del reajuste del pilar solidario, que son 1,5 millones. ¿Se va a juntar entonces con el gobierno o con el ministro de Hacienda? Tendremos que verlo una vez que tengamos un consenso interno. Estamos trabajando en eso con parlamentarios, expertos nuestros, y una vez que tengamos afinada la propuesta, se la comunicaremos tanto al gobierno como ojalá a otros partidos aliados. Hemos conversado en el pasado con el Partido Socialista. Sin temor a negociar, porque en la DC criticaron bastante a Chaín por negociar, solamente por negociar con la oposición, es decir, nos estamos derechizando, dijo el senador Huenchumilla, por ejemplo. ¿Usted no tiene temor a que lo critiquen dentro de su sector por negociar solamente, más allá del fondo? Bueno, si uno negocia en favor de la ciudadanía, yo no tengo ningún temor, de ninguna manera. Lo que pasa es que la reforma tributaria no se está negociando a favor de la ciudadanía. Esa es una reforma absolutamente no progresiva, es regresiva y no veo que ayude para nada a la ciudadanía. Las pymes están, no solo el gobierno. Pero eso estaba desde antes, Nosotros estábamos muy de acuerdo en incluso tener una ley corta para hacer dos cosas. Uno, incrementar el acceso de las pymes al 14 TER, es decir, que subiera, por ejemplo, la posibilidad de que las ventas no solo de 50.000 UF, sino que llegara a 75.000 UF para cubrir ya casi el 100% de las pymes y se beneficiaran de ello. Y segundo, para bajar las cotizaciones a los adultos mayores. En eso estábamos tan de acuerdo que le dijimos al gobierno, acordemos una ley corta. Entonces ese no es el tema es la reintegración. Y eso, francamente, es regresivo. Nos cundió, hablamos desde fútbol a las pensiones, pasando por Venezuela, los migrantes y muchísimos temas. Heraldo Muñoz, como siempre, muchas gracias y un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Vamos a ir a una pausa, pero quiero presentarles el resultado parcial de la pregunta que les planteamos. Si crees que la continuidad de este paro de profesores obedece a una motivación política
por parte del presidente del gremio, como dijo la vocera de gobierno. Un 30% cree que sí, el 70% cree que no. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública. De más está decir que con los fríos, mañana seguramente después de que pase esta lluvia, aquí al menos en la región metropolitana va a venir un frío, como sabemos que vienen unos fríos tremendos después de las lluvias. Estamos en un invierno desde el viernes, pues viernes me parece que ya empezó el invierno, o sábado, bueno, da lo mismo. Estamos en invierno y las enfermedades respiratorias son parte de este panorama, de este escenario. Pero las enfermedades, más allá de las respiratorias, las enfermedades en general que está presente hoy día y está en el inconsciente de la gente es la influenza. Fíjese que un menor de 9 años murió de este virus de la influenza, se convierte en la víctima número 26. Ninguna intención de alarmar a nadie, pero hay que estar preocupado, hay que tomar las medidas. La semana pasada tuvimos un médico aquí que nos explicó bastante bien de qué se trata, pero queremos seguirle el paso a la influenza, a las enfermedades respiratorias, porque todo nos interesa y nadie está ajeno que le pueda ocurrir algo. Leandro Carreño es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es doctor en inmunología de la Albert Einstein College of Medicine. Muchas gracias, Leandro, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Bueno, y también quisiera agregar, también soy investigador del Instituto Milenio Inmunología, es importante mencionarlo para mí. Por supuesto, así que adelante, aquí todas las marcas así encima, porque estas cosas cuesta a veces difundirlas, los centros de investigación. Sí. Tú que eres experto y estás, me imagino, conversando en este mundo entre los inmunólogos, los médicos, ¿da para preocuparse este año o estamos dentro de lo esperable, por triste que sea la muerte de todas estas personas? La verdad, Matías, es que es un poco dentro de lo esperable, pero también un poquito más grave porque, bueno, la influenza es causada por un virus y este virus puede ser distinto año a año. De hecho, por esa razón tenemos que vacunarnos año a año porque va cambiando. Y hay algunos años donde el virus es un poquito más peligroso, digamos, que es más patogénico. Y justamente este año nos tocó ese escenario. Yo creo que acá se han conjugado... ¿Qué es lo que significa que un virus sea más patogénico? Es más agresivo, ¿Tiene más patologías? ¿Tiene una patología más agresiva? Es más probable que cause una enfermedad, porque en el fondo no todo el mundo que contrae el virus va a generar los síntomas de la influenza. O sea, para que lo entendamos los ciudadanos, podemos infectarnos por este virus, pero en una de esas no se me va a manifestar la influenza. Justamente. O sea, va a generar más... Ya, ok, ahí se entiende que es más patogénico. Y bueno, y ahí empiezan varios puntos que son importantes abordar. Por ejemplo, personas que dicen, bueno, yo no me voy a vacunar, el año pasado no me vacuné y capaz que me haya dado porque estaba cerca de una persona que tuvo influenza y no me dio. Por eso se definen también grupos de riesgo, que está bien. Pero yo creo que el mensaje principal acá es que ojalá todos nos vacunáramos. Porque hay un... Pero no es tan fácil, no hay muchas. Pues. Es que ese es el punto. Yo creo que ahí yo también hago un llamado a la autoridad porque yo creo que se conjugaron dos cosas importantes este año. La primera es que la campaña de vacunación partió hace harto rato y las personas realmente no fueron muy, digamos, conscientes en vacunarse a tiempo. Entonces, lamentablemente, a causa de todas estas muertes que han habido, la gente obviamente se alarma. Que ya lo hemos visto con la influenza pasado. Este año pasó hace un par de años atrás que hubo muerte. Cuando con fue la H1N1, la misma. Eso, hace mucho tiempo. Es la misma que también, está ahora, ¿no? Justamente. Si en el fondo, bueno, van cambiando muchas veces las cepas, no necesariamente exactamente la misma. Comparten algunos, digamos, los inmunólogos decimos antígenos, que son como alguna ropa que tienen que es común, pero igual es otro virus. Por eso hay que vacunarse, digamos, año a año. Entonces esas cosas se conjugan, pero yo creo que es importante quizás también que seamos conscientes que ojalá todo el mundo se vacunara. Claramente el Ministerio de Salud, y yo eso lo entiendo, no puede hacerse cargo de cubrir las vacunas para todo el mundo y por eso define grupos de riesgo, que son las personas que al contraer el virus es más probable que se enfermen y gravemente. Son los niños bajo 6 años, ¿cierto? Disculpa, que hiciste dos disquisiciones interesantes. Los grupos de riesgo son aquellas personas que estando expuestas al virus es más probable que lo contraigan y se enfermen. ¿O es más grave si se enferman? Es más grave que si se enferman. Ya. No es que un grupo de no riesgo, digamos, no pueda contagiarse con el virus. Hay la misma probabilidad, porque el grupo de riesgo es de 0 a 6,5 años. Justamente. Y sobre 65. Sobre 65 y personas que tienen enfermedades crónicas, asmáticas. Embarazadas también. Embarazadas también sobre 13 semanas. Con el virus que anda dando vuelta, ¿es igualmente probable que lo adquieran
los que están en grupo de riesgo como los que no están en grupo de riesgo? Igualmente de probable. Ya, la diferencia entonces es que al grupo de riesgo, si lo contrae, es más grave. Exactamente. Por ejemplo, tú y yo no estamos en el grupo de riesgo. Claro. Pero la probabilidad de que nosotros nos contagiemos es la misma, pero quizás es más baja que nosotros nos enfermemos. Pero ahí es donde también hay una cosa de responsabilidad social con las vacunas, porque si yo me vacuno, puedo contraer el virus, pero lo voy a eliminar rápidamente y voy a contagiar menos. Entonces, si nosotros vamos en un vagón de metro y las personas que van en ese vagón de metro, que son personas del grupo de riesgo, no son tantas, pero quizás van ahí. Si hay un 80%, ojalá, o un 90% de cobertura de la gente que está en ese vagón que está vacunada, si hay una persona enferma que entra, es como una especie de barrera. Se porque corta el virus la cadena. Justamente, no se propaga. Entonces, y eso es cierto para todas las vacunas. Pero es más importante para una enfermedad respiratoria porque el contagio es muy fácil. Perfecto. Si basta con respirar un estornudo, etcétera, y uno se contagia. Sí. Si yo por ejemplo, yo que no estoy en el grupo de riesgo, una de esas lo tengo, pero no lo patologizado, ¿sí? No desarrolla los síntomas, quizás no te va a enfermar, te puede dar tú lo vas a sentir quizás como una gripe, como una gripe, pero no siendo igual influenza. El virus la gripe es otro virus, pero tú vas a sentir esos síntomas. Pero tú lo puedes transmitir a una persona. Eso, ¿tengo la misma posibilidad de transmitirlo aunque nunca se me manifieste? Sí, por supuesto. Igual que el que está súper enfermo. Claro, porque está activo, lo que hace, tu sistema inmune es bien potente. Entonces, digamos que lo puede eliminar. Pero en esa pelea, digamos, en esa batalla de tu sistema inmune contra el virus sigue produciéndose y tú sigues excretando virus, digamos. Y puedes contagiar a otra persona. En cambio, cuando uno está vacunado, esa eliminación, si no es que no lo contraiga, uno igual se infecta, pero el sistema inmune está, digamos, totalmente armado, porque lo que hace con una vacuna es entrenar al sistema inmune de tener un ejército gigante de componentes que se defienden ante el virus. Lo destruye antes. Entonces, lo destruye antes, porque en el fondo cuando yo me infecto con cualquier microbio, hay un periodo de incubación en que el sistema inmune se demora entre 1 a 2 semanas en recién alcanzar el pic para comenzar a atacar. En cambio, cuando me vacuno, eso es 2 días. Y es muy potente, por lo tanto lo voy a eliminar rápidamente y voy a evitar propagarlo. Hay algunos mitos como, por ejemplo, que uno escucha, mitos comunes, sociales, de gente que somos ignorantes, que no somos especialistas. Es que no me quiero vacunar porque en una de esas me enfermo. Sí, ¿Tú lo has escuchado? Sí, se lo he escuchado bastante. Y ¿Qué asidero tiene eso? No mucho, la verdad. Lo que pasa es que también hay varias cosas que se conjugan. Hay personas que piensan que la vacuna, porque la vacuna es un virus que está inactivado, digamos. Ese virus no va a producir una enfermedad. Hay varias cosas. Solamente la gente que es alérgica al huevo, porque se produce la vacuna, se hace en huevos, se crece el virus en huevos, no puede vacunarse, pero esas personas están contraindicadas de vacunarse. Pero también se conjuga que uno se vacuna justo en esta época donde adquiere otras enfermedades. Entonces a veces las personas se vacunan y se resfrían. Pero por el virus de resfrío común, que es otro virus, que es un rinovirus, y culpa la vacuna de los síntomas. Porque también hay una cosa a veces de psicosis social, pero no es realmente que la vacuna... ¿No es científicamente correcto decir que yo tengo algún riesgo mayor de contraer la influenza si es que me vacuno? No, porque la verdad es que eso... Hace 30 años quizá era así, cuando las vacunas, la inactivación de las vacunas no era tan eficiente como ahora. Ahora las vacunas son virus que están... Si está aprobado por la FDA y todos estos organismos regulatorios, es imposible que revierta la mutación o la atenuación que tiene ese virus, por lo tanto nunca va a volverse infectivo. ¿Y tarda cuánto tiempo? Si yo me vacuno mañana en la mañana, ¿cuánto tiempo tengo todavía... ¿Cuánto tiempo tarda en que agarre todas las fuerzas, todo el vuelo que necesita? Entre 10 y 14 días, eso es lo ideal. Pero aún así, igual conviene vacunarse, porque es de todas maneras un refuerzo. Entonces... Yo sé que hay un problema con el abastecimiento, etcétera, pero aún así, si esto se logra resolver y si las promesas que dijeron de la redistribución, del stock, pudiera ser cierto, yo igual recomendaría que las personas se vacunaran. ¿Y 10 a 14 días que llegue su pic del efecto o 10 a 14 días, o sea, va tomando vuelito y cada vez va tomando más posicionamiento, va creciendo? En el fondo yo tengo acá el virus que infecta. ¿O es 0,1 o son grises? No, son grises. Yo todos los días hasta tengo que el virus 14... que está infectando, ¿cierto? Y quizás tengo 1 o 2 componentes del sistema inmune, son células del sistema inmune. Y esas se van multiplicando hasta que ya le ganan al virus.
que también está replicando. Y eso, En el trayecto yo soy... alcanzar el máximo potencial son entre 10 a 14 días. Pero Y de ahí para adelante. El día dura. 8, 10, 12, igual estoy más protegido que si no me Por supuesto. vacunara. O sea, Por ganar supuesto. tiempo es importante. Incluso 3 días antes también estoy más protegido porque en el fondo no es primera vez que yo lo veo, porque en el fondo lo que hace la vacuna es que es la ropa del virus, en el fondo son los componentes que hacen que yo lo pueda reconocer, pero no está el virus. Son componentes del virus, o sea, entre comillas no está el virus, pero no va a infectar. Luego cuando llega el virus está la ropa, pero bueno, él causa la enfermedad, pero yo ya vi la ropa anteriormente, ¿entiendes? Entonces me puedo defender. Entonces comienza esa defensa antes. ¿Qué otras medidas, Leandro, podríamos tomar si, voy a suponer que yo mañana me quisiera vacunar, no encuentro la vacuna? ¿Qué otras medidas puedo ir tomando? Bueno, eso es súper importante, en el fondo, yo sé, obviamente como inmunólogo llama que ojalá, por favor, vacúnense, pero también yo he visto bastante las noticias y las personas van y no encuentran la vacuna. Yo creo que hay varias cosas. Primero, evitar el contagio. También ser consciente en esto. Nosotros, yo creo que en Chile estamos súper acostumbrados a que la gente va a trabajar enferma. Y eso es súper malo. No, sin un resfrío nomás. Se confunde la influenza. No podemos saber cuando está iniciándose al principio si es influenza o es un virus de la gripe o un resfrío común. Típico estornudo, un poquito de tos, Justamente. dolor de cuerpo. Entonces yo creo que si una persona Cama. tiene los primeros síntomas de que está bien enfermo, digamos, con excreciones y tiene dolores musculares, yo creo que es mejor que se quede en la casa. Honestamente, yo creo que también los empleadores tienen que ser conscientes en Sí, eso, claro. porque claramente es mucho mejor que alguien se quede en la casa y no contagie al resto, a que vaya y enferme. Es una forma muy efectiva de cortar la cadena también. Además ¿no? de todas las complicaciones que puede tener una persona que va a funcionar, digamos, estando enferma. Si es influenza, obviamente la gente necesita reposar, etcétera. Ahora, cuando es influenza declarada, obviamente necesita otros tratamientos, antivirales, etcétera. No es como un resfrío común esto. ¿Cuáles son los riesgos reales de alguien que contrae la influenza? Es que en los grupos de riesgo, sobre todo en el grupo de riesgo 65 hacia arriba, entiendo que puede sumarse con alguna patología que tenga el paciente o la paciente y se pueda potenciar algo peor. Puede sumarse y también lo que ocurre es que en los grupos de riesgo el sistema inmune es un poco más débil. El sistema inmune toma un tiempo en desarrollarse, por eso los niños tienen un sistema inmune más débil y son parte del grupo de riesgo. Y después, con la edad, se va debilitando y por eso también los adultos mayores son del grupo de riesgo. Entonces lo que ocurre es que su respuesta es más débil para combatirlo, la respuesta natural. Cuando uno tiene una vacuna, lo que hace es que refuerza esa respuesta. Eso es lo importante. Ahora, las complicaciones, bueno, lo hemos visto en las noticias, o sea, esto puede llevar a... las complicaciones pulmonares son bien serias y puede llevar, no para el mal, pero puede llevar a la muerte. Bueno, de hecho ha muerto gente. Pues. Lo otro súper importante y que también, como dentro de los 26 personas que lamentablemente fallecieron, hay una persona que estaba vacunada. Entonces eso siempre como que la alarma, etc. Las vacunas son muy efectivas, pero no son 100% efectivas. Hay quizá una persona de 1000 que no va a funcionar. ¿Y es porque fue tardío? Porque No necesariamente, porque en el fondo yo lo que estoy haciendo... Su cuerpo se la ganó la vacuna. La vacuna no es... Y eso yo creo que es un concepto que tiene que ojalá las personas lo entiendan. No es que yo me tome un remedio para el dolor de cabeza que actúa y es algo exógeno, digamos que se une a algo o algún receptor en una célula y produce un efecto. La vacuna lo que hace es que estimula el propio sistema inmune endógeno. Lo que hace es que lo entrena. Por lo tanto, si una persona, no es que la vacuna sea mala, si una persona tiene un defecto en su sistema inmune, no es tan potente, la vacuna no va a funcionar. Leandro, si entiendo bien, no es la vacuna la que me va a defender de la influenza, es la vacuna que le va a ayudar a mi sistema inmune para que mi sistema inmune ataque la influenza. Justamente, la vacuna lo que hace es entrenar. Es como si yo tuviera un conjunto de perros sabuesos y lo que hago es entrenarlo con los olores, los colores, todo. Pero fortalece a los sistemas inmunes que son los que actúan. No, claro, no es que he hecho a pelear en la mi propio sistema inmune. Yo no estoy dando nada exógeno. Estoy entrenando mi sistema inmune con un componente que son toda la ropa, los colores, olores, etcétera, pero no está el patógeno. Eso es. ¿Tú te vacunaste? Sí.
¿Sí? Sí, bueno, cuando pues apenas- ustedes ven pacientes y... Bueno, yo no veo pacientes en mi trabajo porque yo investigas. hago investigación, pero yo trabajo en la Facultad de Medicina que está al lado del hospital, entonces al no final... cuesta nada. Sí, no, es como que por responsabilidad también y bueno... Claro, los profesores, por ejemplo, gente Claro. que en general está en contacto con muchos Sí, otros. nosotros, yo hago clases, en fondo, y hago clases de carreras relacionadas a medicina, enfermería, obstetricia, todas las carreras del área de la salud, y ellos hacen prácticas clínicas, entonces el riesgo de contagiarse en el ambiente hospitalario también es alto. Ahí sí, pues los ambientes hospitalarios Sí. hay grupos de riesgo. No, es un grupo de riesgo también per se, pero Claro. bueno, por una política del hospital se vacunan, ¿verdad? Leandro Carreño es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en inmunología de la Albert Einstein College of Medicine e investigador de Milenio. Instituto Milenio, Inmunología e Inmunoterapia. Muchísimas gracias, Leandro, por estar Gracias a ti, esta noche en Matías, por la Vía Pública. invitación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Espérenos. Ya vamos con el resultado de la pregunta que les hicimos al principio del programa, que tiene que ver con esta declaración de la vocera de gobierno, que dijo que en la paralización de los profesores había una motivación política por parte del presidente del gremio. El 30% cree que sí, que hay una motivación de ese tipo, el 70% restante cree lo contrario. Revisemos qué es lo que tiene nuestro portal de noticias24horas.cl, ¿me parece? Y en portada tiene la foto de la llegada del presidente Sebastián Piñera a Tel Aviv para Israel, para iniciar una gira justamente por ese país, por Israel y por Palestina. Luego se va a Japón, al G25. Así que si quieren más detalles y los detalles de otros programas y otros contenidos en 24horas.cl. Hablemos un poquitito, sepamos de las temperaturas que hay en este momento en Santiago. Tenemos cielos nublados y una temperatura bajísima, 2 grados y 2 décimas. Espérense nomás que se despeje y ahí esto va a caer quizás a 0 o a menos algo. Eso es la región metropolitana hoy, para mañana y pasado, martes y miércoles. Lo siguiente, miren, despejado martes y máxima probable 12. El miércoles nublado, máxima probable 14 grados. Revisemos qué es lo que sucederá en otras regiones de nuestro país. Rapa Nui, región de Valparaíso, cielos parciales, máxima probable de 20 grados. Los Vilos, región de Coquimbo, cielo despejado y máxima probable 13 grados. Ya son 10 años desde que Michael Jackson, el rey del pop, murió. Mañana, 25 de junio, se cumple una década de su partida provocada por fármacos y que apuntan a su médico personal como responsable. El paso de Jackson estuvo marcado por, aparte de su genialidad musical y artística, por muchísimas polémicas y muchas de ellas han ido creciendo durante el tiempo. Luego de muerto Jackson, son estas abordadas justamente por el documental Living Neverland, que es este parque, la casa de Michael Jackson, donde sabe que tenía relaciones con niños, bueno, algo que es bien complicado. Lo describió este documental como abusos sexuales del rey del pop. Incluso la televisión británica está por estrenar un nuevo documental que recoge testimonios de policías que ingresaron a la habitación ese 25 de junio de 2009. Sin embargo, es innegable el éxito de Jackson. Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos. Tiene varios récords que nombrar: Guinness, una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, y con Smooth Criminal despedimos el Vía Pública de hoy. Arriba los ánimos, no hemos perdido nada. Chile está tan cerca de ganar la Copa América como estaba antes de viajar a Brasil. Y tan lejos también si es que no ganamos, pero no seamos maníacos depresivos. Ni somos los campeones todavía, ni nos fuimos para la casa todavía. Las oportunidades están intactas. Se mejorará Vidal, se mejorará Medel. Y con Colombia el viernes tenemos todas las de ganar si es que le ponemos mucho. Muy buenas noches.